Bendiciones, mis queridos hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Yo doy gracias a Dios por más una oportunidad que el Señor nos dio para que juntos estemos meditando dentro de su palabra. Antes de comenzar, yo quiero invitarnos a orar para entregar ese tiempo en la mano del Señor. Que sea el Señor que guíe ese momento para que su nombre sea glorificado. Oremos en el nombre de Jesús. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor Dios, en tus manos entregamos el tiempo, Señor. Padre, yo entrego mi alma, yo entrego mi vida, yo entrego todo mi ser a ti. Que tú me uses de tal manera que te agrade, Señor Dios. Prepara el corazón de tu iglesia también, de tu pueblo, para que, Señor, esa palabra pueda edificar, consolar y exhortar, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor Dios. Gracias, Señor, te damos hoy para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Yo quiero invitarnos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2, vamos a leer los versículos 7 a 11. Dice así la palabra del Señor. Jueces 2, 7 a 11. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Serea, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Yo quiero, queridos hermanos, que usted haga la pregunta al hermano que está sentado a tu lado. Pregúntale, ¿en qué sillas tú estás sentado? Yo pienso que esa pregunta puede ser una pregunta tonta, que no tenga sentido, pero yo pienso que al final de la predicación yo voy a repetir la pregunta y tal vez en ese momento cada uno de nosotros podemos entender por qué la pregunta, ¿en qué silla tú estás sentado? Aquí yo tengo 3 sillas, ¿ok? Aquí delante de mí para hacer la ilustración de la predicación de hoy, ¿ok? Yo creo que es un hecho común que todos nosotros sabemos. Los últimos años, sobre todo en la última década, los acontecimientos tristes de Europa. Yo digo de los acontecimientos tristes de Europa es la expresión de que he escuchado el postcristianismo. Postcristianismo, el hecho de que el cristianismo sea algo del pasado. En Europa, el continente que ha sido un gran propulsor del Evangelio después de los tiempos bíblicos. Yo creo que Europa ha sido el continente que Dios ha usado por medio de grandes hombres como la familia Wesley, John Stott y entre otros, que Dios, Charles Spurgeon, por ejemplo, grandes hombres de Dios que Dios ha usado para predicar la palabra del Señor y por medio de los cuales el Evangelio ha alcanzado a las naciones. ¿Okay? Pero es el postcristianismo que se dice en Europa, es el hecho triste de que Europa, como lo saben, Europa, las personas no quieren más saber nada de Dios, no quieren más saber nada de la casa del Señor, no quieren más saber de iglesia, de comunión con Dios.
los números de cristianos cada vez más están reduciendo, dando lugar al materialismo. En Europa lo que más acontece tristemente es que los templos de las iglesias se están cerrando las puertas, y para piorar las cosas es que esos templos que eran usados para hacer grandes obras de Dios, donde la iglesia de Cristo se reunía, esos templos hoy dan lugar a mezquita de los musulmanes, está dando lugar para las discotecas, museos. Los templos cerraron, y cada vez más menos personas se convierten al cristianismo en Europa. Es un hecho muy triste hasta que yo escuché un pastor diciendo de que es necesario que vayamos a evangelizar Europa, hacer misión en Europa. Es una situación triste de cómo una nación, un continente que ha sido grande así en la obra del Señor, hoy se transforma en una nación que necesita de ser evangelizado en un campo misionario. Este hecho triste de Europa no se queda ahí nada más. Tal vez puedo decir que es un hecho que es casi mundial, que es un hecho que está llegando en casi todos los continentes del mundo. Podemos percibirlo, por ejemplo, en América, por ejemplo, en Estados Unidos. También hechos como algunos relatos lo demuestran. También como los templos cierran cada día en Estados Unidos. Y es muy triste ver esas situaciones. Y yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Usted se ha imaginado, por ejemplo, mi querido hermano, usted es cristiano, mas usted imagínese, por ejemplo, que un día su nieto sea un servidor de Satanás? ¿Cómo usted se colocaría? ¿Qué es lo que usted pensaría? Imagínese que un día digan que su nieto ahora es un discípulo de Satanás, adorando a los ídolos, sacerdote del diablo. Yo creo que es un hecho que nadie de nosotros lo espera que acontezca en su vida, en su familia. Pero si usted y yo no lo esperamos, ciertamente yo doy gracias a Dios por eso. Pero eso sí aconteció con la nación de Israel, aconteció con el pueblo de Dios. Y en esto, hoy yo quiero que nosotros meditemos en ese día. Porque hoy, celebrando el aniversario de la iglesia, con la celebración del aniversario de la iglesia, se necesita hombres y mujeres que tengan compromiso con Dios. Yo imagino, dentro de 50 años, dentro de 100 años, si Cristo no volviese, la iglesia Misión Cristo Esperanza de Vida, ¿cómo sería? La tercera generación, después de nuestra generación, la segunda que viene, la tercera generación, ¿será que la iglesia Misión Cristo Esperanza de Vida estará continuando con puertas abiertas, aún expandiendo los templos, con cristianos llenos de fe espirituales, conquistar el mundo para Cristo? ¿O dentro de 100 años la iglesia Misión Cristo Esperanza de Vida tendrá sus puertas cerradas? Es la pregunta que yo nos hago. Entonces, volviendo aquí en el texto que nosotros leemos en el libro de Jueces, nos habla de 3 generaciones. Una primera generación, que como nosotros dice, el pueblo sirvió a Jehová en el tiempo de Josué. Dice la palabra que el pueblo sirvió a Jehová en el tiempo de Josué. Después de Josué, se levantó una segunda generación que también dice que esa generación también escuchó de Jehová también. Pero dice, y después de toda aquella generación fue reunida, se levantó después otra generación, eso en el versículo 10. Después de la generación de Josué se levantó otra generación. Y esa otra generación, después de esa otra generación,
una tercera generación que ni siquiera conoció más al Señor. Entonces aquí nos hablan de 3 generaciones. Una primera generación que es la generación de Josué. Una generación que conoció a Jehová. Una generación que salió de Egipto con la mano poderosa de Dios. Vio los grandes hechos que el Señor ha hecho. Abriendo el mar rojo, comiendo con el maná, tomando el agua que Dios forneció para ellos. Ellos tuvieron un encuentro con Dios, experiencia especial con el Señor. Pero se levantó una segunda generación que escuchó de lo que el Señor ha hecho. Esa segunda generación que nació en el desierto, que entró en la tierra prometida. Ellos escuchan de sus papás, de sus padres, lo que Jehová ha hecho por ellos. Y la tercera generación que nació en la tierra prometida, esa tercera generación se apartó. La tercera generación que nació donde la bendición estaba, donde la promesa hecha estaba, esa tercera generación se apartó del Señor. ¿Cómo eso es posible? Entonces vamos con la silla que tenemos, ilustrar las 3 generaciones. Aquí vamos a considerar, aquí donde está mi mano, esa primera silla, la generación de Josué. Esa generación que conoció a Jehová, que tuvo un encuentro con Jehová. Vamos a llamar esa generación aquí la generación de compromiso. Generación de gente con compromiso con el Señor. Generación de personas que buscan la fase de Dios. Es la generación que fue testimonio ocular, especial de Jehová. O sea, vio las grandes obras de Jehová. Esa aquí en el medio, la segunda generación. Esa segunda generación no tuvo experiencia con Dios. Esa segunda generación escuchó lo que Jehová ha hecho con esa primera. Ellos oyeron lo que Jehová ha hecho con esa primera generación. Vamos a llamar esa segunda generación entonces generación sin compromiso. Y después aquí esa tercera generación. Aquí esa tercera generación en esa silla aquí, generación de personas que nunca siquiera tuvieron experiencia con Dios. Y esa generación también son personas que no saben nada de Dios y no quieren saber nada con Dios. Entonces vamos a volver a llamar esa generación de la gente sentada en esa silla, generación de gente, entonces aquí, compromiso, sin compromiso y esa crisis, una crisis total. Vamos a volver a llamar esa generación aquí, generación con personas, compromiso con Dios, generación de gente que busca Dios en primer lugar. Para esa generación, Dios es el primero en su vida. Ellos tienen una intimidad con Dios. Son gente que busca a Dios en ayuno, en oración. Ellos adoran a Dios. Ellos buscan siempre la presencia de Dios. En otra palabra, Dios en primer lugar. Esa segunda generación aquí es la gente que está sentada en esa silla. Son tipo de cristianos que no oran, no ayunan, pero dependen de la oración y del ayuno de la primera generación. Son personas que dicen, ora por mí. Pueden decir, pastor, ora por mí. Hermano, ora por mí. Ayuna por mí. Pero ellos mismos, compromiso, ayuno, oración, no. Son gente, primero yo, después Dios. Y es aquí gente que no tiene nada de compromiso con Dios. Y para esas personas, primero yo, segundo yo, después yo y para siempre yo. O sea, son egocéntricos. Son personas que para ellos todo es yo. Entonces aquí, prioridad Dios. Ese aquí, prioridad yo. Y ese aquí, prioridad yo y siempre yo. Mis queridos hermanos,
¿Saben cómo la Biblia clasifica esos tres? Yo quiero invitarnos a abrir nuestras Biblias. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer 14, 15 y capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son para él locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces habla aquí de los naturales. Para ellos las cosas del Espíritu son locura. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces habla aquí de hombres espirituales. Mira, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y podemos continuar en versículo 2, 3 para adelante. Los versículos que nosotros leemos nos resumen tres tipos de cristianos. Los cristianos sentados en esa silla aquí son aquellos que son espirituales, gente espirituales. Como yo había dicho, compromiso con Dios. Para ellos, Dios en primer lugar en su vida. Busca tener intimidad con Dios, comunión con Dios. Es la prioridad de su vida. Eso es el estilo de su vida. Agrada a Dios. Las cosas del reino de los cielos. Ellos buscan andar de formas correctas, como a Dios le agrada. Ellos buscan a cada día de su vida andar conforme la voluntad de Dios, obedecer al Señor, alejarse de las cosas de este mundo, buscar andar en santidad. Eso es la clase de los cristianos sentados en esa silla. Los que están aquí, como la Biblia los llama, los carnales. Los carnales son personas que causan disensiones, chismosos, personas de doble cara, como la Biblia lo dice en el libro de Santiago. Son personas que hacen confusiones. Ellos son cristianos, que se dice cristiano, van a la iglesia, pero su estilo de vida es engañosa. Por dentro son cuevas de leones, son mentirosos, ladrones, fariseos. Esos son carnales. Ellos buscan por lo exterior impresionar a las personas que son cristianos, pero dentro de ellos son todo un vacío. Nada de Dios, nada de los espirituales. Ellos son que discuten con los demás hermanos de la iglesia. Son ellos que hacen todas las confusiones de la iglesia. Esos son cristianos carnales. Y esos aquí son los naturales, la Biblia los llama. Los cristianos naturales, los que están sentados aquí en esa silla, son los naturales. Estos, para ellos, las cosas del reino de los cielos es locura. Cristo murió, resucitó, para ellos es locura. Cristo sana, es locura. Para ellos, todo tiene que tener tal vez una comprobación, tal vez científica. Ellos tienen que usar su razón, su conocimiento humano para poder interpretar las cosas bíblicas, las cosas del reino de los cielos. Ellos no andan por la fe. Para ellos, todo es natural. Para ellos, todo tiene que ser en base de explicaciones de la naturaleza. Entonces, esos aquí son totalmente más que lejos de la presencia de Dios. ¿En qué silla tú estás sentado, mi hermano? ¿Silla de los espirituales, o de los carnales, o de los naturales? ¿En qué silla tú estás sentado, mi hermano? ¿Sabe cómo la Biblia llama a estas personas?
En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 a 16, la Biblia habla de 3 tipos de cristianos de nuevo. Los calientes, los tibios y los fríos. Caliente, ellos motivados por las cosas del reino de los cielos, motivados para conquistar, para ganar alma para Cristo. Esos aquí son tibios. No son calientes y no son fríos. Esos aquí totalmente frías. ¿Sabe por qué este que está aquí no va para acá? Porque el tibio está más próximo de los dos y crea más confusiones. Vamos a coger algunas ilustraciones. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde se sentó Abraham? Aquí, espiritual. Hombre de Dios, padre de la fe. Dios le llamó para salir de su tierra y de su parentela, para una tierra prometida, pues para ser de él padre de las naciones. Abraham dejó todo y siguió a Dios, la voluntad de Dios, la voz de Dios. Ese es hombre compromiso con Dios, hombre espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. Isaac, ¿qué es lo que nosotros sabemos hablar de Isaac? Si analizamos muy bien, Isaac, lo que podemos saber es que Isaac fue hijo de un gran hombre de Dios, pero padre de un gran hombre de Dios. Pero de Isaac, ¿qué es lo que podemos contar? Creo que casi nada. Isaac apenas fue una transición entre Abraham y Jacob. Pero de Isaac, ¿qué es lo que tenemos para contar? Casi no tenemos nada para contar. No hay mucha cosa de hablar de Isaac. Jacob aquí es un ladrón. Engañó a su suegro. Es un hombre peligroso porque robó la primogenitura de su hermano y también engañó hasta su suegro. Yo digo que ese hombre es muy corajoso, ¿no? Es un valiente de engañar a su suegro, porque yo nunca lo podía hacer porque mi suegro es un militar. Si yo me atrevo a hacerlo, yo sé que ya dónde voy a llegar. Entonces, pero ese hombre, viviendo aún en la casa del suegro, se da el coraje de engañarlo. Entonces, imagínense ese tipo de persona. Engañó a su propio suegro. Entonces, Jacob sentó en ese lugar aquí. Vamos también otra ilustración. David, Salomón y Roboam. ¿Dónde sentó David? David aquí. Hombre conforme al corazón de Dios. David se sentó aquí. Salomón, Dios le dice, pídeme todo lo que quieres, te voy a dar. Él dice, sabiduría. Dios le da sabiduría. Salomón se busca 1000 mujeres, 700 mujeres más 300 concubinas, si no me engano. Un hombre con 1000. Imagínense como ahora está con 1000. Eso es Salomón aquí. Roboam, hijo de Salomón, después de la muerte de su padre, le dicen, los ancianos dicen, miren, alivia nuestra carga y te vamos a servir como servimos a tu papá Salomón. Va a buscar consejo a los jóvenes y los jóvenes dicen nada, no acéptelo. Y él dice, yo voy a ser peor que mi papá. Consecuencia, el reino se dividió en 2. Roboam, hombre que acabó con el reinado, por causa de él todo se dividió. Entonces nosotros tenemos David, Salomón y Roboam. ¿En qué cierto está sentado? Moisés, David pecó, ciertamente. Jacob, él estaba sentado aquí, pero ¿dónde fue la finalidad, el final de la vida de Jacob? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David pecó. Hombres que están sentados en la silla de compromiso espirituales, que buscan a Dios en primer lugar, no significa que no cometen pecado. Porque en cuanto estamos aquí en la tierra, estamos sujetos a pecar por causa de nuestra naturaleza adámica. Pecamos.
Pero ellos no viven pecando, esa es la diferencia. No viven pecando. David pecó sí, pero David se humilló, se arrepintió. Cuando nosotros buscamos David del arrepentimiento, tú y yo muchas veces cuando nosotros pecamos, ¿qué texto nos gusta leer para meditar sobre el arrepentimiento? Salmo 51. David, después de la reprensión, él escribió Salmo 51, donde él manifiesta su arrepentimiento al Señor por su pecado. Hombre de compromiso con Dios, hombres espirituales, cometen pecado, es verdad, pero ellos se humillan, se arrepienten. ¿Será que hoy no es el momento? ¿Será que no es el tiempo, mi hermano, que tú te arrepientas de tus pecados? Que el Señor te perdone. Humíllate delante del Señor. Que Él te perdone tus pecados. Que te aleje de todas iniquidades. Porque el Señor está dispuesto. Su palabra dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de todas nuestras iniquidades. ¿Qué tal, mi hermano? Volver al Señor con arrepentimiento, con delante del Señor, que nos limpie de todos nuestros pecados. Jacob sentó aquí, pero Jacob, cuando tuvo un encuentro con el Señor, Jacob salió de ese lugar. Y él dice, cuando él en el valle de Jacob, él dice, yo no te soltaré, así dijo al rey de Jehová, yo no te soltaré hasta que tú no me bendiga. Yo no te voy a soltar. Y en esto, el nombre de Jacob fue transformado de Jacob para Israel. Jacob, que era un hombre que era ladrón, que engañó a su hermano, su familia, su suegro. Jacob salió de la silla de los escarnecedores para venir aquí en el compromiso con Dios. Lo que significa, mi hermano, yo no sé si tal vez tú estás sentado en el compromiso, en la silla de los carnales o en la silla de los naturales. Tal vez estás sentado en la silla de los tibios o de los fríos. Tal vez tú no sabes en qué silla tú estás sentado, mas yo quiero invitarnos que tal vez en la iglesia o en tu casa, en tu barrio, en tu servicio, la gente te ve y te dice, ese es un cristiano carnal, ese es un mentiroso, ese sí, no se puede creer, no se puede confiar. Pero que la gente que te critica, tal vez diciendo, tú estás sentado en la silla de los carnales o de los naturales, de los tibios, de los fríos, pero que estas mismas personas puedan ver con sus propios ojos que tú saliste de esas dos sillas y tú volviste a sentarte aquí en la silla de los cristianos que tienen compromiso con Dios, que viven una fe conforme a la voluntad de Dios, que tenga compromiso con el Señor, que busque su faz, que andan por la fe, no por la vista, que sea de los que busca siempre estar andando bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿En qué sillas tú estás sentado, mi hermano? ¿En qué silla tú estás sentado? ¿Sabe por qué muchas veces cuesta a estos moverse para acá? Porque los que están aquí hacen más confusiones. Por causa de estos, porque este que está aquí ve más que está de ese lado. Esos son los fariseos que aquí ellos muestran más lo exterior de que lo interior. ¿En qué sillas tú estás sentado, mi hermano? Si tú estás sentado aquí o aquí, la iglesia no puede contar contigo. Si tú vives de la oración del abuelo, de abuelito, de abuelita, si tú vives de la oración de los demás, es que todavía no estás sentado en la silla de compromiso. Yo no digo que no podemos pedir oración. Claro, pastor, me apoya en la oración, hermano, me apoya en la oración, pero vivir de la oración de los demás son aquellos hermanos que nunca van en el encuentro de oración, pero siempre tienen motivo de pedido de oración.
piden, oran por mí, ayuden por mí, pero ellos mismos nunca quieren orar, nunca quieren ayunar, nunca quieren buscar la faz, la presencia de Dios. ¿En qué silla tú estás sentado? Si las iglesias, si Europa está en el postcristianismo, si nosotros escuchamos muchos templos se están cerrando, es porque estas iglesias están llenas de personas carnales, naturales tal vez, personas tibias, personas frías. Porque una iglesia llena de personas espirituales, personas que andan por la fe, personas que tienen compromiso con Dios, personas que dicen Dios en primer lugar en mi vida. Una iglesia llena de ese tipo de personas es una iglesia que ni las trevas, las tinieblas las pueden resistir. Ninguna obra del enemigo la pueda destruir, la pueda acabar. ¿En qué silla tú estás sentado, mi hermano? La palabra del Señor, para terminar, yo voy a leer el libro de Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Varón bienaventurado aquel que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. ¿En qué silla tú estás sentado? Yo quiero dejar esa reflexión. Mi gran deseo es que tú y yo salgamos de la silla de los tibios, de los fríos, de la silla de los carnales, de los naturales, y que todos sentémonos en la silla de los espirituales. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que en el tiempo de Cristo, cuando Cristo vuelva y nos encuentre tú y yo sentado en la silla de los espirituales. Voy a orar. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, ¿en qué silla estamos sentados? Eso es la reflexión que tú trajo para nuestros corazones. Papá, somos pecadores. Ayúdanos para que nosotros nos sentemos en la silla de gente con compromiso contigo, espirituales. Que cuando Cristo vuelva o cuando tú nos llames, nos encuentres sentados en el compromiso contigo. Padre, tu nombre sea glorificado. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia. Toda gloria y honra sea dada para ti para siempre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia y felicidades a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Como